la primera y fundamental. Insisto, en un país basado en la historia de absolutismo, de falta de libertades y de democracia, de un sistema de concentración de poder intenso, en el poder no solo económico, sino también judicial, y de falta de liberación política en los partidos. La nueva generación lo que articula es una cultura desde abajo. Todo este debate de pensamiento y de episteme desde el sur y desde abajo se traduce en el 15M justamente en prácticas de creatividad social, en apertura de espacios en la plaza pública, de deliberación y autogestión de la comunicación. Inclusive aspectos novedosos que no se habían dado en otros movimientos sociales, como es la cultura de archivo o de memoria. Registrar audiovisualmente no solo las intervenciones de la policía, que no es nuevo, no es novedoso la práctica impedida, sino crear archivos de la lucha, la memoria del movimiento 15M, para socializar, para compartir en los barrios, en las organizaciones sociales y civiles, en otros ámbitos. Por tanto, se está creando una cultura desde abajo de reivindicación de democracia directa, horizontal, participativa, como nunca antes, insisto, en la historia de España. Una historia de absolutismo, de jerarquización, de redes clientelales y evidentemente de un modelo de baja cultura democrática. En segundo lugar, la posibilidad que ha tenido el 15M de establecer nuevos cronotopos, es decir, nuevos tiempos y espacios políticos, en el sentido de que aunque el movimiento 15M es de indignación local, su proyecto de guerra de clases o de lucha es global y por eso hace crisis totalmente la institucionalidad europea. Y por eso se extiende tan rápidamente en el resto de la Unión Europea, inclusive el tema que debaten aquí también, el caso de Estados Unidos y Ocupa Wall Street. Es decir, es un caso local que se proyecta globalmente no solo por las nuevas tecnologías, sino por la posibilidad de establecer otras temporalidades y otras espacialidades, combinando lo virtual y lo real. Tercer aspecto que me parece interesante es el cambio de la agenda setting. Esto es un tema para la gente que trabajamos en comunicación, pero entendemos que los medios no definen qué pensar, pero sí sobre qué debatir. Es decir, los marcos cognitivos están fechados, cada vez más. Conforme el proceso de privatización avanza, es más difícil irrumpir en el espacio público. Y ha habido eventos que demuestran que se puede, en una dictadura totalitaria, como el caso de las revoluciones árabes, o en un país de cultura autoritaria como en España. Fue posible romper la agenda, creando espacio abierto, convocando a las multitudes, ocupando la rúa. Bien, esto que puede parecer tan fácil no lo es, porque de facto, Democracia Real Ya y otros movimientos sociales, el movimiento Ocupa, los movimientos sociales que he hecho referencia, vienen procurando convocar a la gente, más las condiciones dieron para la conexión en un momento real que viene arrastrando de los años 80 la construcción de ese precariado cada vez más subempleado, con condiciones más precarias e inclusive con dificultades de desenvolvimiento en algunas regiones como la mía, del sur, de Andalucía, en la que la precariedad y el subempleo es casi del 40%. Estamos hablando de condiciones objetivas mucho más fuertes que en el resto de Europa. Y en ese sentido, en cuarto lugar, yo pienso que una de las cosas más interesantes del 15M es que ha planteado una crisis radical del régimen de representación. Este tema de la representación es importante, no falo solo política, falo de todos los mediadores, sean jornalistas, sean partidos políticos, sea la propia monarquía, sea la banca o sea el modelo de representación organizada que es el sistema constitucional. Ha entrado en quiebra, porque el sistema constitucional, que es más o menos progresista en España, reconoce el derecho a la vivienda, reconoce el derecho al trabajo, reconoce la pluralidad, el derecho a acceso a los medios de comunicación, pero ninguna de estas condiciones se está cumpliendo. Si unimos esto a la memoria de las luchas que tienen los movimientos sociales, que es la más reciente, la ley Sinde y el paquete Telecom, que aglutinó sectores no habitualmente politizados, usuarios. España tenemos el mérito de ser uno de los países más piratas, y yo creo que cuando no hay derecho y cuando los derechos sociales no se cumplen, ser pirata es lo más honesto que hay desde el punto de vista ético del sistema que estamos viviendo. Y en ese sentido, la ley Sinde fue un aglutinante ya también de sectores sociales en ese proceso del gobierno Zapatero que continúa, lógicamente, el gobierno del Partido Popular. Por supuesto, como he citado antes, el movimiento Ocupa, pero también nuevas organizaciones que estaban floreciendo o emergiendo resultado de esta creciente precariedad. Por ejemplo, Juventud Sin Futuro,
que tiene una organización justamente para dar cuenta de este difícil acceso al mercado laboral. Este aspecto quiero resaltarlo no solo porque la importancia de los jóvenes de la generación Nini es significativa, sino porque estamos hablando de 40% de desempleo de la mayoría de los jóvenes. Estamos hablando que los estudios sobre mercado laboral en España demuestran que la clase operaria, los trabajadores están sobre, igualmente haya formas de sociabilidad y articulación. Cuando falo movimiento Ocupa, los bancos de tiempo, movimiento ecologista, de movimiento altermundialista, son redes que son los artífices de esa convocatoria que conectó y que articuló socialmente a otros sectores sociales que objetivamente por su situación de precariedad estaban motivados para movilizarse y que con la financiación y crisis del Estado, con estos procesos de especulación contra el euro del capital financiero internacional, activaron este proceso de empoderamiento local imprevisible. Quizá el movimiento Democracia Real Ya procuraron algo que tenemos claro en este sentido. Construir alternativa ya no vale solo con un discurso, sino que es preciso producir acontecimiento. Hay muchos canales alternativos de comunicación, pero es necesario romper en el espacio público creando nuevas condiciones en este espacio. Y esto plantea varios aspectos con los que quisiera exponer en mi segunda y última parte algunos elementos originales. Lo primero, fundamental, es que este movimiento tiene un nuevo discurso y una nueva praxis cultural. Por citarles que lembren alguna cita que pueden ver lo original del discurso. Nosotros, los desempleados, disculpen que lo faça en español, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. Bien, podríamos hablar de este tipo de discurso como un discurso, parafraseando los análisis sobre el discurso del subcomandante Marcos, como el lenguaje de la palabra verdadera, justamente en un sistema retórico vacío en el que la efectividad de representación es nula. Y una nueva praxis porque también es un movimiento intergeneracional. Uno de los discursos de los medios es que el movimiento 15M es el movimiento de los... Hay una expresión en España que es perros flautas, ¿no? Los hippies que están en la rúa, vida alternativa. En respuesta justamente a la creatividad del movimiento ha surgido en Cataluña los yayo flautas, es decir, los avós que están en la historia sindical y histórica de la izquierda tradicional y que ahora están en la lucha. En la lucha no por sí, esto es lo interesante del discurso verdadero, sino por sus netos, ni siquiera por sus hijos, por sus netos. Con un lema, vamos despacio porque vamos longe, vamos muy lejos. Justamente esta expresión de jugar con la retórica, con el discurso dominante y con esta estereotipia de la lucha del 15M como los hippies, los perroflautas, los marginales, movimiento Ocupa, y justamente quisiera destacar este elemento porque una interpretación de 15M es como un movimiento estudiantil generacional. Es cierto, son los sobrecualificados quienes han liderado Democracia Real Ya, sin dominio, parte del movimiento Ocupa. Pero hay otros sectores de clase y generacionales que están en esa lucha justamente de ese tipo. O la inversión carnavalesca del discurso dominante. No sé si saben que cuando España ganó el Mundial se faló de la marea roja. El movimiento del 15M faló a marea roja. Evidentemente con otro sentido de lo vermelho, como la alternativa de izquierda que se está multiplicando como una ola, que es un lenguaje muy típico de los medios de comunicación o del periodismo deportivo, en ese sentido, justamente para desarrollar un nuevo discurso. Mas no es solo un nuevo discurso, yo falaba antes de tomar la tele. Nunca antes en movimientos sociales se había planteado tomar la tele. Hemos planteado hacer otros medios o canales alternativos, pero tomar la tele, yo solo conozco experiencias interesantes como Movimiento de Insurgencia en Oaxaca, en que el movimiento social, harto ya de la cobertura de los medios, terminaron tomando la tele, Televisa, los canales de radio. Pues aquí se está planteando una nueva praxis, no solo un nuevo discurso creando estrategias para tomar la tele, pero también establecer radios, como es el caso Radio Ágora Sol, que pueden conectar
y que plantea a este respecto un modelo distinto de articulación a través de las redes. No tenemos los canales, pero tenemos otras estrategias de canales alternativos de comunicación, con bastante efectividad además, que es un elemento importante. La tradición da izquierda a los medios de comunicación era muy pobre y ahora podríamos hablar que hay una nueva cultura de uso de los medios mucho más creativa en el lenguaje, en el discurso, pero también en la praxis de autoorganización, de autogestión, redes abiertas, listas distribuidas, todo lo contrario a lo que hacía la izquierda cuando tenía medios de comunicación, que no mudaba la forma, mudaba el contenido, más la forma no mudaba. Muy bien, aquí sí está mudando discurso irónico, paródico, carnavalesco, más también está mudando las formas de organización, de autogestión, originales en este sentido, más que tener una antecedencia en todo el movimiento software libre, Ocupa y otras formas culturales marginalizadas que ahora tienen una proyección mayor. No voy a tener algunas cosas de impulso democrático que creo que son interesantes. Voy a terminar, para cumplir mis 40 minutos, con algunas ideas que creo que plantea el movimiento 15, abierta, participada. Plantea también nuevos derechos que no eran considerados tradicionalmente. Y no me refiero a los nuevos derechos, las nuevas tecnologías, la nueva realidad social, la cultura digital o del mundo de la sociedad de información en que vivimos. No. Estamos hablando de otros elementos, como el derecho a la memoria. Muchos de los que han articulado este movimiento fuerte está vinculado a la memoria histórica de las luchas de la Segunda República, de los represaliados de la dictadura, y voltar esto a primera arena, es decir, los netos, fillos de esas generaciones silenciadas y que pasaron a la transición, negados históricamente, es un elemento importante porque este derecho a la memoria se traduce en que el 15M lo primero que hizo en Puerta del Sol es tener memoria de sí mismo. Grabó, registró, hubo un centro de documentación de gente, aquí creo que es Ciencias de la Información, que estableció bases de datos, la memoria de las luchas, la expresión de los carteles, de los activismos, de todas las formas de lucha. Y eso creo que es importante, igual que la reivindicación, que es parte de la constitución subjetiva de este precariado, del derecho al ocio, al hacer, a libertades, fuera del espacio. Es decir, lo original es que esta generación, por eso cuando veamos al final las interpretaciones posibles de por dónde va a encaminar el 15M, esta generación no fue como la de sus pais ni como sus abuelos. No es una generación que ha vivido en la escasez, no es una generación que ha vivido sin salud pública, sin educación pública, es una generación que ha vivido en la precariedad, sí, más en una economía de abundancia, que por tanto va a ser consciente que retrotraer los aspectos progresistas del estado de bienestar no va a ser posible. Entre ellos, justamente frente a la prolongación, que son las medidas del actual gobierno de derecha en España, prolongación de jornada de trabajo y precariedad salarial y condiciones de trabajo, lo que están reivindicando también el derecho al hacer, el derecho a la libertad y el ocio frente a la lógica capitalista. Por eso la proliferación de bancos de tiempo, de economía de trueque, de movimientos de vivir sin salario, de vivir sin dinero. Y este elemento es constitutivo en algunos de los barrios. De nuevos derechos también, como el derecho a la participación. Toda la reclamación del 15M pasa no solo sus formas de deliberación, sino también la reivindicación para la estructura del Estado, la participación. Y aquí vuelvo a hacer una consideración. O problema del 15M es de ruptura cultura política histórica do país. Más legalmente y jurídicamente, por la lucha del movimiento sindical, la izquierda, la transición democrática, España tiene en Europa el país de los más avanzados jurídicamente de reconocimiento participación, de consejos participativos, de posibilidad de consejos consultivos, mucho más avanzado. Más la participación no se da ni en los consejos escolares, ni en los consejos culturales, ni en los consejos de participación de ciudadanía. Y ha sido un voltar a observar que la participación era la base para el control democrático en todos los ámbitos, incluso exigiendo cosas que España era de los países de la Unión Europea que no tenía, como una ley de información y transparencia sobre la gestión de gobierno. De los pocos países que no tenían una ley. Esta reivindicación da cuenta justamente de procurar otra forma de gobernanza, otra forma de construcción de lo público en la que lo social, la ciudadanía tenga voz, no solo en la información, sino en las decisiones de participación, en lo local, en lo nacional y en lo global. De ahí esa propuesta de democracia 4.0 que se debatió en el 15M en Sevilla. Derecho también, como parte de la cultura hacker, al anonimato, a la intervención y deliberación, que no es habitual en la administración pública cuando se quieren hacer espacios participativos y canales y foros de debate.
Se te tiene que identificar con el DNI si quiere participar. No es posible participar anónimamente, ¿no? Pues estas formas justamente dan cuenta de un proceso de cambio importante. Yo le explicaba ahora a Giuseppe Coco que en la última greve general, que fue un éxito, era la primera vez en la que en la historia del movimiento sindical en España hubo organizaciones de piquetes juveniles en esa manifestación. Eso da cuenta de esta crítica que hacen a ese 15M como despolitizado, una generación nini inconsciente, sin memoria. Es probable que la memoria como relato histórico, lógico, racional, no sea, más vivencialmente, emotivamente, sí hay una memoria. Y hay una memoria tanto que, sin tener participación política, por primera vez, después de toda esta lucha y los procesos que está viviendo España, fueron y organizaron piquetes de jóvenes. Al margen de los sindicatos, me organizaron piquetes juveniles. Yo he vivido todas las greves como piquete general, en las estructuras sindicales tradicionales, y es la primera vez que, al margen de las organizaciones sindicales, se organizan piquetes juveniles. Mais na condição militante ativista do que na condição de alguém que está pensando academicamente, até porque eu não conheço literatura sobre isso, não tenho interesse nenhum, na verdade, na literatura sobre isso. A minha condição de ativista nesse... Eu não tenho participado desse movimento de ocupações de espaços urbanos que tem acontecido no último ano e pouquinho. Eu tenho mais participado na condição de um colaborador do movimento Ocupa Sampa, Campa Sampa em São Paulo, mas eu faço parte de uma geração que militou nos anos 90, que ficou chamado como movimento antiglobalização, movimento global, movimento de resistência global, tem vários nomes, e que é uma geração que muitos de nós permaneceu ativo e tem colaborado, alguns de maneira muito incisiva, outros de maneira menos, que tem acompanhado, mas sem se envolver tanto. E nós temos, na rede que nós formamos nos anos 90, que é uma rede global de ativistas, refletido muito sobre a nossa experiência de 10 anos atrás, de que maneira a nossa experiência ilumina a experiência desses processos de ocupação de espaço público que estão acontecendo nesse momento. Eu queria muito compartilhar com vocês essa reflexão, principalmente com meus companheiros aqui do Ocupa Rio, e acho que tem outros aqui que estão participando desse processo, porque e socializar algumas das coisas que alguns de nós têm pensado, né? Essa geração, ao contrário, acho eu, do que está acontecendo agora, com esses processos de ocupação, a nossa geração do movimento antiglobalização, ela foi muito mais claramente organizativa. A gente tinha uma rede constituída de militantes internacionais que se comunicava diretamente, né? A gente constituiu uma rede chamada Ação Global dos Povos, que foi fundada em 1997, justamente na Espanha, no segundo ou terceiro, segundo encontro zapatista, não é? Acho que foi em 97, e nós constituímos uma rede, e era uma rede que nós trocávamos e-mail, a gente se falava por telefone, e creio eu que na história dessas globalizações da luta, que não é nova, acho que foi a primeira vez em que esse processo de globalização da luta teve muito diretamente organizado, a dimensão organizativa do movimento coordenou globalmente essas lutas, né? A dimensão global precede, a luta pelas 8 horas foi uma luta global, contra a execução do Sacco e Vanzetti foi uma luta global. São várias lutas globais durante todo o século XX. Mas no 68 foi uma luta global, houve várias lutas globais. Mas eu tenho a impressão que a nossa geração foi a primeira luta em que a gente coordenava essa luta de uma maneira organizativa, que essa globalização não foi espontânea. Eu me lembro uma militante, companheira nossa dos Estados Unidos, que mora em Londres, e o que aconteceu logo depois, quando teve o processo árabe, não é? Depois teve o processo nesse tempo, foi muito relevante, na Espanha. Teve pouca repercussão internacional, assim, houve ecos, mas não teve o papel, né? Na Espanha foi uma coisa muito fundamental ali. A gente acompanhava o país, né? E aquilo lá era tema onipresente na cobertura jornalística da Espanha. Apareceu na imprensa internacional, mas quando aconteceram os movimentos, né? O exemplo espanhol teve muita repercussão, claro, o exemplo árabe, mas o espanhol, porque ele era uma coisa assim mais próxima da nossa realidade, né? Ele terminou inspirando muito o que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente teve centenas, aqui na América Latina, que a gente teve uns bons tantos, algumas dezenas, né? E na Europa, que aconteceu também em Paris e em outras cidades.
Mas no começo dessas, não do da Espanha, que essas ocupações começaram a acontecer na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, havia um cerco midiático, não se falava nada. Ocupar, não lembro, meses, passou, não sei se chegou a meses ou 2 meses, mas passou muitas semanas com silêncio midiático absoluto. O Occupy Londres também passou por silêncio. Um professor americano que morava em Londres, professor de Stanford, tinha contato com o prêmio Nobel, que tinha uma coluna no The Guardian, e se vocês olharem historicamente, quem rompeu o cerco midiático foi. Pergunta se era possível passar isso na Assembleia do Occupy Londres. Impossível passar. Conheço as pessoas. Impossível. Foi tudo feito nas costas do movimento. O movimento se tornou o que se tornou nas costas do movimento. Não foi só a coluna desse filme, foram várias movimentações de pessoas, de militantes da minha geração, que estavam na universidade, que têm contato com gente que escreve em jornal grande, New York Times, The Guardian, jornal desse quilate, que rompeu o cerco midiático e transformou esse movimento de Ocupa no fenômeno político global que é. Por um lado, isso aqui, o que é curioso desse processo é que eu tenho dezenas de histórias dessas. Dezenas. Isso é o dia a dia do movimento. Dia a dia do movimento. Aconteceu, de montão, acontece todo dia no movimento. Da ocupação, eu tenho dezenas de histórias da ocupação, de companheiros mesmo, meu coletivo, que estavam lá, que fizeram um monte de coisas maiores. Estou contando aqui coisas de maior envergadura, mas tem coisas assim mais triviais, como lidar com a polícia, como lidar com os bêbados. Vai passar na Assembleia.